Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos y nada, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Soy Rafa Guerrero, soy psicoterapeuta, soy director de Darwin Psicólogos, doctor en educación y experto en TDAH, dificultades de aprendizaje y problemas de conducta. Y bueno, pues tengo el gran placer de estar aquí con vosotros, con vosotras, porque mi buen amigo Loren me ha invitado a participar en este gran congreso virtual en el que nos juntamos un montón de profesores motivados y con ganas de aprender. Además tengo la gran suerte de compartir escenario con buenos amigos en los cuales me siento súper orgulloso de coincidir con ellos en congresos como puede ser este. Sumergiéndonos en el TDAH. Bueno, esa es la temática que me toca a mí abordar y que además que lo hago encantado de la vida, ¿no? Una problemática como es el TDAH que sufrimos mucho en nuestras aulas. Fijaos que el TDAH es uno de los trastornos, por no decir el trastorno, que más se diagnostica en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Estamos hablando de en torno a un 5-7% de la población, entre un 5 y un 7% de la población infanto-juvenil está diagnosticada de este trastorno. Y ojo, porque después del confinamiento los porcentajes se han disparado. Se han disparado, y os voy a confesar, queridos profes, se han disparado mal. Se han mal disparado. ¿Por qué? Pues porque el confinamiento ha supuesto, bueno, pues que os voy a contar, hemos estado todos confinados, ¿no? Pero ha supuesto unas altísimas dosis de estrés. Los profes habéis estado reinventándoos, habéis estado dando clases un modelo de la noche a la mañana que desconocíamos y que es tremendamente difícil, ¿no? Qué difícil es sostener y mantener la concentración de alumnos, que encima son menores, a través de un dispositivo tecnológico, ¿no? A través del ordenador. Entonces, bueno, después del confinamiento se han disparado los porcentajes de TDAH, pero creo que se han disparado mal, para que nos entendamos, porque muchas veces no terminamos de entender lo que es el TDAH. Entonces, por eso, cuando me propuso Loren participar en el congreso, yo le dije que sí, que feliz y encantado de la vida, pero le decía que el objetivo, más que proponeros estrategias y recursos, aunque luego daremos alguno de ellos y también os daré alguna bibliografía que os pueda interesar para seguir sumergiéndoos en el TDAH, el objetivo de mi intervención, de este pequeño vídeo que os regalo feliz de la vida, es que entendamos realmente qué es esto del TDAH, ¿no? Bueno, empecemos por el principio. TDAH, aunque todos digamos TDAH así de corrido, TDAH, como bien sabéis, quiere decir trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué es realmente el TDAH? Bueno, pues el TDAH es un problema en el desarrollo del cerebro, ¿no? El TDAH está, junto con otros trastornos, metido dentro de un gran trastorno que son los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué es esto de un trastorno del neurodesarrollo, no? Bueno, un trastorno del neurodesarrollo, como su propio nombre indica, quiere decir que el desarrollo del cerebro es mucho más lento si lo comparamos con otros niños que no tienen trastornos del neurodesarrollo. Es como si los niños con trastornos del neurodesarrollo fueran con el freno de mano echado. Esto quiere decir que su desarrollo cerebral, esto implica que su conectividad cerebral es mucho más lenta de lo que corresponde por edad. Esto implica que van a adquirir conocimientos mucho más tarde, esto implica que les va a costar mucho más concentrarse y esto implica, entre otras muchas cosas, que les va a costar mantener o controlar sus impulsos y sus emociones, ¿no? Esto es algo que a vosotros y a vosotras en vuestras aulas lo sabéis perfectamente, ¿no? Conocéis de maravilla lo que son los síntomas del TDAH, pero lo que quiero explicaros en este pequeño vídeo es realmente qué es lo que está ocurriendo en este cerebrito que tenemos aquí, ¿no? Fijaos, no voy a entrar en muchísimo detalle ni en anatomía, ¿no? Pero lo que sí que quiero contaros es que el cerebro, que es un órgano tremendamente complejo y que, bueno, que tiene su parte genética, ¿no? Es decir, tiene su disposición a la hora de conectarse, pero la parte ambiental es muy importante a la hora de que este cerebro se conecte, ¿no? De que los distintos grupos neuronales se conecten entre ellos, ¿no? Y cuando hablo de la parte ambiental me estoy refiriendo, por supuesto,
y subrayo, por supuesto, a vosotros y a vosotras. Es decir, los docentes, los profesores, los maestros, sois fundamentales a la hora de desarrollar un cerebro. Mamá y papá son fundamentales. La sociedad es fundamental para desarrollar de una manera correcta, de una manera suficiente, este cerebro. Entonces, ¿qué ocurre, profes, en el cerebro de una persona con TDAH? Bueno, yo siempre cuento, y esto lo explico en los diferentes cursos y charlas que voy dando, que el cerebro se desarrolla en 3 direcciones. Una primera dirección podría ser de estructuras traseras, a ver si que me es así mejor, de estructuras traseras, que es esta zona de aquí, a estructuras delanteras. Luego habría una segunda dirección que sería de abajo a arriba, y luego hablaríamos del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, ¿vale? Muy básico. Zona subcortical, lo que es el sótano del cerebro, serían zonas impulsivas, zonas emocionales. Aquí es donde se guardan todos nuestros instintos, nuestras necesidades, las emociones, ¿sí? Las sensaciones. Todo esto es subcortical. Mientras que la parte pensante y ejecutiva, y ojo con las funciones ejecutivas, que ahí es donde está la verdadera dificultad de nuestros niños con TDAH, está aquí, en la parte más neocortical, pero sobre todo en la parte frontal, la corteza frontal, ¿no? Yo desarrollé hace unos cuantos años un modelo que se llama, es un modelo explicativo, que es el modelo pedagógico de los 4 cerebros. De hecho, aquí atrás estáis viendo a los personajes de este modelo, pero explicado a los niños, ¿no? Que para eso desarrollé un cuento que se llama Los 4 cerebros de Arantxa, por si os interesa, que es un cuento que sirve para explicar a los niños cómo funciona y cómo se conecta su cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué le ocurre al TDAH? Lo que le ocurre al TDAH es que en ese proceso de inmadurez cerebral, es decir, que el cerebro se desarrolla mucho más lento, y ahora veremos cuánto de lento se desarrolla en los niños, en los adolescentes con TDAH, lo que ocurre es que la parte prefrontal, que supone 1/3, lo que yo llamo el cerebro amarillo, que es esta estructura de aquí, delante más o menos, supone 1/3 de todo el neocórtex. Es una pasada, es una estructura bastante grande. Pero es que esta parte del cerebro, como hemos dicho que el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante, es la última parte que se desarrolla. Pero es que el niño, el adolescente con TDAH, va con el freno echado. Con lo cual, si ya tarda en desarrollarse, no os quiero contar lo que tarda en el niño o en el adolescente con TDAH. Tarda muchísimo más. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que si los cerebros inferiores, que yo llamo el cerebro rojo y el cerebro verde, son cerebros innatos, instintivos, inconscientes, donde mostramos nuestras necesidades, nuestras emociones, nuestros instintos. Eso es innato, eso no se ha aprendido. Eso no hace falta enseñarle a un niño a ser instintivo. No hace falta enseñarle a una niña a sentir miedo ni a sentir rabia. No hace falta. Lo que sí que hay que enseñarle a nuestros niños es a gestionar esas emociones, esos impulsos y esas sensaciones. Es decir, esto es lo que conocemos como inteligencia emocional. Es decir, ser emocionalmente inteligentes implica que la corteza prefrontal, que es la estructura más inmadura de cualquier niño, pero mucho más en niños y adolescentes con TDAH, esta estructura es la que se encarga de controlar las emociones, de gestionar las emociones y de controlar, frenar determinados impulsos que en determinados momentos del día hay que frenar. Pero claro, el niño con TDAH le cuesta horrores. Oye, ¿y por qué le cuesta tanto a un niño, a un adolescente con TDAH frenar todo eso? Pues muy sencillo, porque tiene una problemática en esa madurez cerebral. Ahora, decíamos antes, ¿cuánto de inmaduro, y vamos a hablar de cifras, cuánto de inmaduro es un niño o un adolescente con TDAH? Pues fijaos, hay estudios que llegan a la conclusión de que esa inmadurez, es decir, ese desfase en cuanto a lo que es el desarrollo cerebral, puede llegar a ser de un 30 o un 35% en nuestros niños con TDAH. ¡Wow! Esto es una pasada, pero una verdadera pasada. Imaginaos los profes que estáis aquí, que sois profes de la etapa de secundaria, tenéis a un alumno en vuestro listado de tercero de la ESO, tiene 15 años cronológicamente hablando, pero tiene un desfase de un 15%, perdón, un 15% no, tiene 15 años, pero tiene un desfase de un 30-35%. Esto es un tercio de su edad. Es decir, que este niño que está en tercero de la ESO, intelectualmente, cronológicamente, está en tercero de la ESO, tiene 15 años, pero en cuanto a la conectividad cerebral, en cuanto al desarrollo y a la madurez cerebral, está en quinto, en sexto de primaria, tiene 10, 11 años. Y le estamos exigiendo que rinda a nivel de tercero de la ESO, porque claro, tiene 15 años, ¿no? Pero cerebralmente hablando puede llegar a tener hasta 10, 11 años.
Depende también de cada niño, ¿no? Depende de cada adolescente. Hemos dicho que el desfase puede llegar a ser hasta incluso de 1/3, lo cual no implica que todos los niños con TDAH tengan tanto desfase. Ahí ya sabéis que hay TDAHs leves, medios y graves, ¿no? Pero fijaos el desfase que puede llegar a suponer. Entonces, claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que los docentes sabemos que los TDAH funcionan o se manifiestan, digamos, sobre todo con 3 tipos de síntomas, que son los síntomas nucleares, ¿no? Que sería la concentración. A veces hablamos de atención, no estoy de acuerdo en hablar de atención, porque la atención es un proceso automático, inconsciente, que pertenece al cerebro rojo, mientras que la concentración es ejecutiva, que este es el verdadero problema del TDAH, ¿no? Con lo cual, el problema decía, hablamos de los 3 síntomas. El primer síntoma sería esa gran dificultad que tiene para concentrarse, no de manera inconsciente y voluntaria, que eso sería atención, y ahí los TDAH no tienen ningún problema. Yo siempre digo que el TDAH nunca tiene problemas para atender, tiene problemas para concentrarse. La atención es reactiva. Si yo escucho un ruido, me giro, quiera o no quiera, sea consciente o no sea consciente, independientemente de la voluntad. Eso es atención. El TDAH no tiene ningún problema para atender. Tiene problemas para concentrarse en aquello que posiblemente no le guste, que sea monótono o que exija un gran esfuerzo prolongado en el tiempo. Ahí es donde el TDAH tiene grandes dificultades, para concentrarse, que no para atender. En segundo lugar, impulsividad, y en tercer lugar, hiperactividad. Esos son los 3 grandes síntomas del TDAH. Entonces, bueno, para no enrollarme mucho más, ¿no? Ya sabéis que el TDAH tiene un peso muy importante de la genética tiene mucho que decir en el TDAH, y luego el ambiente va moldeando un poquito. Pero sí que es cierto que vosotros como ambiente, los maestros, los profesionales de la salud, los psicólogos, los orientadores, los logopedas, wow, los PTs, tenemos una gran capacidad de moldear, de ayudar y de acompañar a nuestros niños con TDAH. Entonces, bueno, ya he explicado un poquito lo que es el TDAH, podríamos ahondar mucho más, ya os digo, ahora os voy a presentar un par de recursos que quizá os puedan ayudar a seguir sumergiéndoos en el mundo del TDAH, pero ¿qué hacemos con nuestros niños con TDAH? Bueno, pues fijaos, los libros están llenos de estrategias, llenos de recursos, determinadas páginas web serias también tienen recursos muy eficaces y muy respetuosos con nuestros niños con TDAH, pero os diré que si yo tuviera que decir un recurso para aconsejarles a los profesores, a los docentes, a los maestros, a vosotros, sería que os forméis en TDAH. Es decir, que entendáis realmente qué es el TDAH. Como bien dice mi buena amiga Marian Rojas Estapé, comprender es aliviar. Si yo comprendo lo que es el TDAH, si yo comprendo, yo soy capaz como profesor de interpretar correctamente los síntomas que tienen mis alumnos con TDAH, iremos por el buen camino. Por eso creo que si comprendemos, si entendemos el TDAH, estaremos en disposición de ayudarles mucho más y mucho mejor. No es que este niño quiera boicotearte la clase, no es que este niño sea malo, no es que este niño sea un maleducado ni un inmaduro de la vida, es que este niño tiene una dificultad que se llama TDAH. Entonces, comprendiendo el TDAH, creo que estaremos en mejor disposición de ayudar a nuestros chiquitines, ¿no? Chiquitines y no tan chiquitines. Por cierto, seguro que aquí tenemos a muchos profes de la etapa de infantil. No deberíais tener ningún alumno con TDAH en la etapa de infantil. El TDAH es un trastorno que se debe, ya sé que no se hace, pero se debe diagnosticar a partir de la etapa de primaria. No debería haber ningún niño en la etapa infantil, ningún niño menor de 6 años diagnosticado de TDAH, por muy supuestamente claro que lo veamos. Porque voy a repetir, los síntomas hay que interpretarlos correctamente. Las dificultades para concentrarse, las dificultades en la hiperactividad y en la impulsividad se pueden deber a muchas cosas. Esos síntomas en el TDAH se deben a un trastorno del neurodesarrollo, es decir, es un problema en la madurez del cerebro, del desarrollo, de la conectividad del cerebro. Pero ¿cuántos niños tienen estos síntomas de los que estamos hablando? Es decir, tienen dificultades para concentrarse, están muy inquietos, muy nerviosos, se sienten muy hiperactivados, pero no hay de raíz un problema en ese desarrollo cerebral. Es decir, tenéis niños, claro que tenéis niños cuyos padres se están divorciando, están separando o se llevan muy mal. Y eso provoca dificultades en la concentración, dificultades en la hiperactividad y en la hiperactividad y en la impulsividad. Tenéis niños
que desgraciadamente están siendo víctimas de acoso escolar. Tenéis niños, un 20% de los niños están siendo víctimas de abuso sexual. Y esto implica una serie de síntomas. Por eso, no todo lo que se mueve, no todo lo que es un niño desconcentrado implica TDAH. Y con esto acabo. Uno de los grandes problemas que tenemos los profesionales, y esto aquí tenemos que entonar nosotros como profesionales, los profesionales de la salud tenemos que entonar el mea culpa, uno de los problemas que tenemos, queridos profes, es que estamos diagnosticando en base a los síntomas, no en base a la raíz. Por eso es tan importante que hagamos evaluaciones en profundidad, profes. Tenemos los profesionales que hacer evaluaciones en profundidad. Tenemos que saber exactamente cuál es la raíz de estos síntomas. A mí no me interesan tanto los síntomas como qué es lo que causa los síntomas. O para qué, de manera inconsciente, pone un niño en marcha estos síntomas. No os quieren hacer la puñeta, no os quieren boicotear la clase. No es algo personal. Es una cuestión de que hablamos de un trastorno, ¿no? Hablamos del TDAH. Bueno, no me quiero extender mucho más, que si no luego Lore me va a echar la bronca. Así que nada, para acabar, dos recursos que os recomiendo. Fijaos, el primer libro que escribí es, bueno, no es exactamente este, pero es el mismo título, ¿no? Es TDAH entre la patología y la normalidad. ¿Vale? Este libro lo escribí en 2016 en la editorial Planeta. Y el año pasado, en 2021, hicimos la reedición. Fijaos, ya estamos en la 12ª edición. Es un libro que está funcionando francamente bien. Está dirigido a mamás, a papás, a maestros y a profesionales. Y vais a encontrar tanto pautas para profesores, vais a encontrar pautas también para papis, os vais a encontrar la explicación neurobiológica, ¿no? Con cerebro humano de qué es el TDAH, hablamos de los síntomas, hablamos de cómo evaluar, ¿no? el TDAH. Esto es un apartado que también le puede servir a los orientadores y a los profesionales. Así que bueno, TDAH entre la patología y la normalidad. Y después, para los niños, escribí también este cuento que se llama La mirada de José Luis. Y bueno, pues es un cuento donde se narra la historia, ¿no? de un chiquitín, de Nico, que es un chiquitín muy movido. Todo el mundo está harto de él, todo el mundo le etiqueta, nadie quiere saber nada de él, hasta que aparece el orientador del colegio, que es José Luis, ¿no? De ahí viene el nombre, ¿no? De la mirada de José Luis. José Luis es el que mira de manera incondicional a Nico. Y esto es lo que necesitan vuestros niños, que les miréis de manera incondicional. Que trabajéis, por supuesto, con sus conductas, que muchas veces son desadaptativas, que son inadecuadas, que hay que trabajar con ellas, claro que sí. Pero cuidado, profes, y esto os lo pido casi como un favor personal, cuidado con juzgarles. Cuidado con juzgar a vuestros alumnos. Hacen lo que pueden. Os garantizo que hacen lo que pueden. Se esfuerzan mucho, pero tienen tal inmadurez en su corteza frontal que no se pueden hacer cargo de los pensamientos, de las emociones y de los instintos que tienen. Así que bueno, pues con esto acabo. Estoy seguro que me va a llevar alguna colleja por parte de Lore, porque me he pasado el tiempo que me dijo, pero bueno, me cuesta mucho concretar. Agradeceros vuestra confianza, agradeceros de verdad que estéis formándoos y que no dejéis nunca de formaros, que disfrutéis mucho de este congreso y deciros que sois fundamentales, que sois imprescindibles en nuestra sociedad. El maestro, los profesores, os necesitamos, de verdad que es así. Así que nada, no dejéis de formaros, no dejéis de transmitir vuestra ilusión a vuestros alumnos. Y bueno, pues gracias por la labor que hacéis en vuestro día a día. Así que os mando un abrazo muy fuerte. Bueno, si queréis seguir teniendo recursos, yo estoy en Instagram como Rafa Guerrero Psicólogo, en mi página web rafaguerrero.com, ahí tenéis todos los libros que he publicado, que hasta la fecha son 16, también con cuentos de distintas temáticas. Y bueno, tengo la gran suerte, como os decía al principio, de dirigir un centro de psicoterapia en Madrid, donde atendemos a niños, adolescentes y adultos, y una de las problemáticas que más trabajamos es el TDAH, darwinpsicólogos.com. Así que nada, gracias y os mando un abrazo muy fuerte. Cuidaos. Chao.